Hablemos de esta etapa, de la etapa de investigación, mejor dicho, la fase de investigación. Quiero que delimitemos la finalidad epistemológica de la etapa de investigación. ¿A qué me refiero con ello? Para entender el cambio del sistema, de un sistema acusatorio, perdónenme, de un sistema inquisitivo o mixto, como le quieran llamar, a un sistema adversativo, que se supone es el que tenemos, debemos de delimitar qué es lo que se hace en la etapa de investigación. Cuando me refiero a la delimitación epistemológica, estoy hablando de qué conocimiento pretendo adquirir en esta fase. Y es muy importante delimitar. En los sistemas inquisitivos, en las fases de investigación, pues se pretendía resolver el caso ahí mismo y que el conocimiento obtenido sirviera para sentenciar. Prácticamente nada más traslapábamos lo que ya vio el fiscal y el juez decía, ah, pues está bien. Alejandro, recuérdeme, ¿usted llevó procedimientos del viejo sistema? Sí, ¿Y recuerda usted que era un pliego de consignación? sí, Pues ya era un proyecto de sentencia, ¿no? correcto. Desde el pliego de consignación que mandaba el Ministerio Público ya analizaba autoría, participación, elementos del tipo, llevaba pruebas y las pruebas, escuchen aquí qué nombre estamos usando, prueba, todo lo que asentaba el Ministerio Público tenía valor probatorio porque se consideraba documento público. Incluso el Ministerio Público tenía fe pública. Hoy en día, con el sistema y con el cambio de paradigma, debemos de entender que esto ya no es así. La fase de investigación, tanto inicial como complementaria, no se trata de resolver el caso ahí, no se trata de que en este momento el Ministerio Público tenga que resolver si es culpable el sujeto, sino que debemos analizar que solamente la actividad probatoria en este momento va a estar delimitada a recabar evidencias o indicios de la hipótesis normativa fáctica que pretendo sea materia de mi acusación en un futuro. ¿Sí quedó claro? Aquí el investigador no va a calificar, insisto, la idoneidad y pertinencia de los datos recabados
sobre la culpabilidad del sujeto o no. Eso lo hace únicamente el juez. Lo que debemos de hacer como fiscales, como asesores, como defensa, es entender que en la fase de investigación vamos a recabar todos los elementos que sean o nos puedan servir para justificar o acreditar nuestras futuras alegaciones. ¿Queda claro? ¿O no queda claro? No los escucho convencidos. No los escucho, es más. A ver, ¿qué opinan de esto que les acabo de comentar? Dime, Lidio. Gracias. Bueno, por lo que comenta, pues primero sí cabe, vale la pena destacar pues la diferencia de sistemas, ¿no? Efectivamente, en un sistema inquisitivo, pues no había toda esta interacción entre las partes, ni siquiera había la configuración de partes como actualmente lo hay. Por un lado y por otro, pues la manera de, bueno, como bien dice usted, pues este cambio de paradigma del sistema, de un sistema al otro, que ahora está, lo que yo quisiera, o lo que a mí me parece más interesante es la división de las etapas en las que se va desarrollando el sistema, y en este caso, pues toda esta primera fase de investigación de tanto de la autoridad investigadora como, bueno, la fiscalía, y inmerso también en la parte de la fase de control, ¿no? De cuestiones de control de legalidad y de investigación complementaria, en fin. A mí me ha parecido sobre todo lo más interesante y lo más destacable, la división de etapas, porque pues va quedando claro cómo va, como usted lo había dicho, en este sentido progresista o progresivo, mejor dicho, cómo va avanzando el procedimiento de una etapa a otra. Ok, pero aquí lo que quiero es que entendamos que cada fase tiene un objetivo. Y esto en la práctica no lo estamos entendiendo. El Ministerio Público, en la fase de investigación inicial, ya con lo que junta en ese momento, es con lo que vamos a llevar el resto del proceso. En rigor de verdad, son poquísimos los casos en los que la investigación complementaria se sigue realizando actividad de investigación. Por lo tanto, seguimos trabajando como en el sistema anterior. De ahí que los invito a reflexionar. Fíjense ustedes cuenta, ahorita tengo aquí una carpeta de un homicidio agravado y un diverso en la misma carpeta, una tentativa de homicidio. Ya lleva un año de investigación entre la inicial y la complementaria, y los únicos datos de prueba con los que se va a presentar la acusación, bueno, con los que se presentó la acusación, fueron los mismos que se tuvieron en las primeras 28, 48 horas. Entonces el fiscal sigue en el paradigma. Yo ya junté esto y como yo soy autoridad, lo mío vale. Y con esto me alcanza. Nuevamente, debemos entender que aquí, en este nuevo sistema, hay que cambiar esa visión. La fase de investigación únicamente tiene por objetivo recabar
evidencias, indicios, datos de prueba, llámenlos como quieran, que estén relacionados con el evento que estoy investigando. A esto le llamamos hipótesis normativa fáctica. ¿Qué es una hipótesis normativa fáctica? Al que prive la vida de otro. Ok, Juan privó de la vida a Pedro. Eso es una hipótesis normativa fáctica. Yo no sé si efectivamente Juan privó de la vida a Pedro. Tengo que salir a recabar indicios para en su momento poder presentar una imputación y posteriormente una acusación. Dígame, Lidio. Gracias. Y en ese sentido, ¿hay algún medio, no sé, perdón, de defensa o de alguna acción que, pueda hacer el denunciante, el querellante, no sé, que pudieran interponer ante el juez de control para mencionar o informar o solicitar que no se está llevando a cabo investigación complementaria y que solamente, y bueno, y que el fiscal solamente se está quedando con la primera información que tenía o que tiene y que no está allegándose de mayores elementos para la investigación, y lo cual pues me parece que quedaría en perjuicio de la víctima o ofendido. Que interponga el recurso. O no, no, ¿Quién? ¿Quién? ¿La o defensa o la víctima? Pues no, digo, no sé, justamente si hay esa figura, por un lado, que alguien pueda decir, a través o si existe el recurso, o a través de algún otro medio, que y se informe que no se está llevando a cabo esta investigación, como usted bien dice, que el fiscal se está quedando con la primera información que tiene. Sí lo hay, pero tendría que ser en la etapa de investigación inicial. Ya en la complementaria hay criterio dividido, pero en la complementaria una parte que es con la que estoy de acuerdo señala pues, que ya no puedes acudir ante juez de control. Justamente la audiencia se llama de omisiones o negligencias. Ya veremos ella, la vamos a tratar. Pero ya cuando llegamos a la investigación complementaria, aquí, ¿qué es lo que nos han establecido? Pues no podemos señalar esta audiencia porque el juez, perdóneme, porque el Ministerio Público ya no es autoridad. En este momento se convierte en parte. Y usted como defensor o como asesor jurídico tiene la facultad también de realizar actos de investigación y puede solicitar apoyo judicial para los mismos, en dado caso que se requiera. Si no se requiere, usted puede realizar cualquier actividad probatoria. Entonces, mi criterio es, si ya es etapa de investigación complementaria y usted defensa quiere que el Ministerio Público haga algo para sus intereses, posiblemente el juez no le va a otorgar la audiencia que le comenta. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Alguien tenía levantado la mano? ¿Quién fue? ¿Ya la bajó? ¿Quién era? Era yo, profesor Karen Carrillo. Dígame. No, más bien justo iba a hablar sobre esa audiencia, la audiencia de omisiones, y que porque le entendí a Lidio, Uh-huh. que si quedaba en estado de indefensión el denunciante o el creyente, ¿no? Pero al final del día, justo para eso también se nombra un asesor jurídico,
que es el que va a estar prácticamente detrás del Ministerio Público, aportando elementos probatorios y que cuando no ocurre, pues justo se tiene al alcance la audiencia referida. Exacto, pero insisto, hay que entenderla. La vamos a analizar a profundidad y veremos, veremos de qué se trata, cómo es, cuándo se pide, quién le puede solicitar, todos sus elementos. Pero insisto, actualmente tenemos esos dos criterios. Ya en complementaria, pues ya todos somos partes, ya el Ministerio Público ahí no es autoridad. Entonces sería un tanto como ridículo querer que el Ministerio Público haga el trabajo del defensor, ¿no? ¿Sale? Salvo, insisto, omisiones o negligencias de algo que ya le haya pedido y no lo hayan hecho. Ya veremos. Pero bueno, va por ahí. Sócrates, dígame. Gracias, doctor. Entonces, no sé si entendí mal. Antes de la investigación complementaria, el Ministerio Público es autoridad y una vez en la investigación complementaria ya es parte, ¿verdad? Justo, tal cual, Ah, ok. así se establece en la ley. Era para eso, doctor. Gracias. En la Mis notitas. investigación inicial, el Ministerio Público conduce la investigación. ¿Estamos? Ahí lo hace en su carácter de autoridad y vamos a ver qué rige esta investigación. Después, ya que se vincula proceso y se abre una investigación complementaria, ya deja de ser parte del Ministerio Público, perdón, deja de ser autoridad y se vuelve parte. Y al ser parte, pues, ¿no ustedes siempre se quejan que quieren principio de paridad e igualdad procesal? ¿Van a exigir que su contraparte haga la investigación de ustedes? Sería un tanto sin sentido, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo. Dime, Sócrates. Ahí mismo, doctor, justo en ese punto, suponiendo que ya hubo una vinculación a proceso, se fijaron 2 meses, un mes para la investigación complementaria. Los actos de investigación que nosotros proponemos como defensa o asesoría jurídica que pues propiamente requieren pues, de la investidura ministerial, ¿no? Para realizarse, porque, por ejemplo, bajar unos videos de X o Y propiedad que sean visibles, pues, uno no puede ir como particular. Generalmente lo que hacemos pues es meter el acto de investigación y que sea el Ministerio Público pues quien recabe a cabo esa investigación. Pero lo que vemos Pero muchas veces es que, espérame. A ver, ¿qué videos? por ejemplo, un atropello, que una motocicleta la atropellan y en mi casa, por ejemplo, o diversas personas se ve que o podemos, digamos, tener el indicio de que allí pueda ver cómo fue el choque o de lo que se trate. ¿Pero en qué etapa estamos? ¿Investigación inicial? El, complementaria, Ok, en la ajá, complementaria. ¿Tú quieres obtener videos de dónde? de unas cámaras que están afuera de una propiedad Privada. donde pasaron los hechos, justo, sí, privada. Y tú dices, yo no puedo acudir y decirle, oiga, soy el defensor de Juan Pérez, ¿me permite los videos? O, sí, justo. ¿Por qué no puedes? Bueno, en la práctica no nos los quieren dar, ya lo Ah, hemos hecho. eso es distinto. Pero levantas Ajá. tu registro de investigación donde no te lo quieren dar. No, nunca lo he hecho. Ok, Siempre vamos directo al Ministerio Público. Pero espérame, bueno, ajá. espérame. Porque también puede que ni hagas nada y le digas al Ministerio Público, tú y hazlo. Ok. Y entonces tú le dices al Ministerio Público, oye, entrégame los videos, y al Ministerio Público está obligado a entregárselos, el particular. Yo decía más bien en la línea de propuesta de acto de investigación. Insisto, respóndeme lo que estoy preguntando. ¿El particular estaría obligado a entregarle al Ministerio Público las cosas? No,
Pues entonces, ¿qué diferencia hay? Pues aquí la duda iba encaminada, bueno, ahora ya que usted me ilustró, que una vez agotadas las técnicas, pues ya fui, ya me entrevisté, ya me negaron, ya levanté mi constancia. Ujú. Ahora sí, con esos datos propongo el acto de investigación a la gente ministerial y me lo tendría que acordar, entendería sin más, pero muchas veces dicen no al lugar a acordar porque lo veo innecesario, una cosa así, y es cuando se tiene que ir al control judicial. ¿Y por qué no vas directo con el juez? No, sí, pues generalmente se hace eso, pero No, pues, no, no, o usted se no. refiere, Pero ¿por qué no le solicitas al juez de control que le requiera al particular la entrega? pues acá nunca lo he hecho, pero pues digamos era la duda, pues. Es que como que veo que dan mucha vuelta, ¿no? Analízalo tú así. El Ministerio Público tiene facultad para entrar a un domicilio, para afectar los bienes, las posesiones, los documentos de un particular. No sin mandamiento judicial. Ah, entonces, ¿a quién se lo tendrías que pedir? Al Ministerio Público, que es parte y que ya sabes que no lo puede hacer ni siendo autoridad, o con quién deberías de acudir. Dígame, Cintia. En relación a lo que comentan de los videos, supongamos si tú como investigador privado, no sé, de la parte, quieres hacer una denuncia, pero quieres solicitar esos videos, o sea, quieres realizar el primer acto que es ir a hacer la denuncia del hecho ilícito. Ahí también se podría obligar al particular que te los entregue antes de que ya existe un proceso. No, pues ¿cómo vamos a obligarlo? Bueno, si saco una pistola y obligarlo, ¿en qué sentido? ¿Le Pues secuestro un solicitar, hijo hasta que me lo dé? no, o sea, solicitar que te los entreguen por algún medio de alguna autoridad. Ah, con una autoridad sí, pero es un requerimiento. Tendrá que ser un mandamiento escrito por autoridad competente y estamos en las expensas que el sujeto nos diga, mi cámara no sirve, que es lo que nos contestan en el 80% de los casos. Bueno, lo digo porque Bueno, yo tuve un caso de un niño, Ajá. de un menor que fue agredido dentro de una escuela y tenía cámaras del salón. Y entonces la escuela no quiso proporcionar los videos. Uh-huh. Pero Y la a pregunta los es, únicos, ¿cómo la obligo? bueno, eso sí, pero a los únicos que les proporcionó los videos fue a la SEP, porque ella se fue por un tema más administrativo que penal. Y no, nunca se los enseñaron a los papás. Entonces, ahí habría alguna forma. Pues habría Pues sí, una falsedad de declaración por parte de la empresa, el representante legal de la escuela, si es que efectivamente existen los videos. Pero insisto, tiene que haber un requerimiento de autoridad competente, fundado, motivado y por escrito. El Ministerio Público puede solicitarlo y tiene sus medidas de coerción. Pero insisto, ya cuando eres parte, habría que analizar si sí o si no. Y si la respuesta es como les acabo de decir, no tengo el video, bueno, ya. en el caso de que realices la acción penal, como decía que se podía hacer por particulares, ahí no habría forma de obligarlos, No, ¿no? no porque cuando ustedes, como particular, usted no tiene ningún elemento coactivo para que te den en este caso, no sé, un video o cualquier documento. Tendríamos que presentarlo. Ahí acuérdese que cuando es la acusación entre particulares, usted tiene que llevar todos los datos de prueba ya recabados por usted.
Por eso le digo que es un tanto complicada esto. Ok, gracias. ¿Sí? Dime, Arturo. En ese mismo ejemplo se me estaba yo pensando si también pudiera caber la posibilidad de presentar una denuncia por obstrucción al tema de, o sea, no quieren presentar, no quieren proporcionar, no sería presentar tal vez una denuncia en contra de ellos por obstrucción no sé, al acceso a la justicia o algo así. A ver, dígame en qué artículo del código viene el tipo penal de obstrucción por ¿qué? ¿Acceso a la justicia? Sí, no sé, estaba pensando en algo así. No, no, Ah, enséñeme el tipo penal porque lo he visto en las películas y a veces pues salgo a litigar con películas, pero en el código, a ver, enséñamelo. Tal vez desacato un mandato judicial, una cosa por el estilo, pero no sé si existe, por lo menos Ciudad de México y federal, no me llega ahorita a la mente el delito de obstrucción. No sé a cuál te refieres, Arturo. Pero bueno, de aquí a que se resuelve esa denuncia, pues ya se me fue mi investigación. ¿Estamos? Por eso les digo, primero delimitemos y ahorita nos vamos a técnicas de investigación. Esperen. Lo que me interesa es que delimiten ustedes que la investigación es una etapa que tiene como finalidad únicamente recabar los elementos, ya sean evidencias, indicios o datos de prueba, como les quieran llamar, necesarios para presentar en un futuro, bueno, en un primer momento, una solicitud de vinculación a proceso y posteriormente una acusación. ¿Estamos? No importa si es etapa de investigación inicial o complementaria, su finalidad es la misma. Entendámoslo desde ahí. Ahora, piénsenlo usted así. Váyanse al artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se establece lo que les estoy señalando. ¿Quién me ayuda a leerlo? Artículo 213. Por La favor. la investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Ok. Entonces, ¿cuál es el objeto de la investigación de acuerdo a nuestra norma? Uno, ¿cuál? Esclarecer los hechos, reunir indicios. ¿Queda claro? Únicamente para esclarecer los hechos. Y estos van a servir para sustentar el ejercicio de la acción, para en su momento acusar y reparar el daño. ¿Se dan cuenta que aquí no se habla de culpabilidad? ¿Queda claro? Entonces es lo que quiero que ustedes delimiten. Muy bien. Ahora, ¿qué principios rigen la investigación? Uno es el deber de lealtad, ¿no? El perdóneme. El deber de lealtad, A ver, ¿en qué consiste? en que el ministerio debe de investigar los hechos, bueno, palabras más, palabras menos, ya sea para sustentar, pues, la acusación o algo que no beneficia su teoría del caso. Ok, del principio de lealtad, justamente. Váyase, por favor, ayúdeme usted mismo con el artículo 214. Y pregunto, ¿será únicamente el Ministerio Público?
No, para ambas partes. Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas Espéreme, de aquí, ¿quiénes son las autoridades que intervienen en la investigación? la policía y el Ministerio Público. ¿Le está faltando? Mm, Abra su 21 constitucional. Ya lo leímos aquí, pero... la Guardia Nacional. Pues hombre, ¿no hasta hicieron revolución en el Congreso para que se apruebe esto? Sí. ¿Quién más? Este, Pero les digo, Alito y Noroña peleándose en el Congreso para que a ustedes les valga. La Secretaría de Seguridad. A ver, díganme También la quiénes son Secretaría. las... Ya nos dijo otro Cintia, pero ábranme el 21 constitucional, ahí viene. la investigación de los delitos corresponde Ajá. al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Ok. Entonces, aquí tenemos las tres autoridades a las que les rigen estos principios. No nos quedemos que únicamente es al Ministerio Público. Y cuando aprueben la superley para que Harfuch pueda utilizar todo esto, pues será Harfuch. ¿Estamos? Pero yo no quiero que se vuelva a pelear mi Alito con Noroña y ustedes no sepan la Constitución, ¿eh? Que esto me parece indignante. El trabajo ejemplar que hacen mis legisladores no voy a dejar que ustedes me lo mancillen así. Me parece irrespetuoso hacia estos protombres. Muy bien. Entonces, ahora sí, estas autoridades van a tener estos principios. Seguimos leyendo, Aldo, porque Sí, justo tú dijiste uno. las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, Primero, objetividad, espéreme, vamos poco a poco. El primer principio es legalidad, legalidad. ¿En qué consiste la legalidad? en que los actos que lleve a cabo deben estar fundados en una norma, fundados y Bueno, motivados. que únicamente puedo hacer lo que me está permitido expresamente por la ley, ¿no? Y así pensemos, como les decía hace un momento, muchos actos de investigación se vuelven ilegales. ¿Por qué? Porque transgreden derechos fundamentales, porque no tenía facultad, porque, pues no sé, el policía no es competente en esta demarcación territorial. ¿Estamos? Porque me detuvieron ilegalmente. Entonces, legalidad. Siguiente principio, Aldo. Objetividad. ¿Qué es la objetividad? Este, pues creo que está relacionado con el 129 del Código Nacional, que refiere, o bueno, establece que la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. A ver, otra vez despacito. Sí, la investigación, artículo 129, la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo Eso. y conducida con la debida diligencia a efecto de Entonces, garantizar ajá. los derechos de las partes y el debido proceso. ¿Qué es la objetividad que el Ministerio Público tiene que decir? A ver, tengo una prueba donde se habla de que posiblemente cometiste la conducta, pero tengo esta otra que me dice que no. Tengo que recabar ambas. ¿Están de acuerdo? No únicamente la que me conviene para mi teoría del caso. Ahí pónganle. Nunca he visto un ministerio público que aplique esto. ¿Usted sí, Judith?
A ver, cuéntenos, usted que trabaja allá adentro, díganos cómo es. Que se refiere a los elementos de cargo y de descargo, Ujú. pues los que, bueno, depende de la práctica. Hay ministerios públicos que algunos van a omitir, depende de la determinación que quieran. Pues, Si quieren ejercer un ejercicio de la acción penal, pues obviamente no van a recabar completamente todos los datos de prueba. Ya cuando los impugnen con el juez y el juez analice y diga, no, pues sí te faltó un montón de línea de investigación. pero ¿usted ha visto algún ministerio público que presente, recabe un dato que diga, ay, este me perjudica y le ayuda a la defensa? No, Si no me lo traes, aunque esté ahí, hasta se hacen tontos. Entonces, tenemos que entender, a saber, existen dos tipos de entes de investigación. Piénsenlo así. Estructuralmente, en el derecho, procedimentalmente hablando, hemos señalado elementos donde encargamos la investigación a un ente público y queremos que busque la verdad, que el culpable no quede impune y que el inocente sea protegido. ¿Se acuerdan que ya leímos que esto es lo que quiere nuestro código? ¿Ok? Cuando hacemos ese sistema, este ente investigador, este ente público, fiscal, acusador, ministerio público, como lo llamemos, va a tener el deber de objetividad, reunir pruebas de cargo, bueno, el principio de objetividad de la investigación, reunir pruebas de cargo, pruebas de descargo, y en su momento incluso solicitar un sobreseimiento de un proceso en virtud de que no hay elementos para continuar. Así está configurado nuestro Código Nacional. Hay otro sistema como el sistema norteamericano, el sistema que rige en el Common Law en Inglaterra, en donde el fiscal, su único trabajo es acusar y es ser tu contraparte. Si hay elementos de descargo, los tienes que traer tú, porque mi obligación legal es meterte a la cárcel. Y se acabó. Creo que ese es un sistema un poquito más honesto con lo que realmente pasa, ¿no? El otro me parece idílico. ¿Queda claro? ¿Y por qué digo que es idílico el otro? Porque en la práctica no se aplica. Insisto, al Ministerio Público, cuando tú le digas, ¿y por qué? Llega tu jefe y te pregunte, ¿y por qué estás buscando pruebas para ayudarle al defensor? ¿Qué ya te maiciaron o qué? Oiga, yo tengo el deber de la objetividad. No, 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 aquí me tienes que dar numeritos, cabrón. Y si no traes condenas, te me vas. ¿A poco no? Entonces, bueno, este sistema idílico que tenemos nosotros de proteger al inocente y buscar las verdades y no sé qué, en la práctica habrá que analizar qué tanto funciona. Pero bueno, ya leímos este principio. Siguiente principio de la investigación. ¿Quién me estaba ayudando a leerlo? ¿Ya se fue? No, aquí sigo. Ah, El siguiente principio es la eficiencia. ok. Toda investigación debe de ser eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hagamos todo lo que hagamos, cada acto de investigación debe de obtenerse en el menor tiempo con el mayor resultado. Muchas veces igual no
vamos a analizar, bueno, vamos a ver que la eficiencia muchas veces se ve reducida o se ve impactada por la burocracia. Y entonces solicitar voy a poner un ejemplo, un peritaje de, no sé, antropología, un dictamen de vulnerabilidad de condiciones de género, pues a veces nos pueden llevar 4 meses de aquí a que regrese. O Ciudad de México, Fiscalía de Ciudad de México, a veces las terapias psicológicas de apoyo a la víctima pueden llegar en 4 meses. ¿Sí me explicó? Entonces habrá que ver si esto entiendo a veces que son problemas de presupuesto, de personal, materiales. Entonces, bueno, hay que analizar. Muy bien. Siguiente principio, Aldo. El siguiente principio es el profesionalismo. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que debemos de conducir, bueno, en este caso el ente investigador debe de conducirse de una manera respetuosa, profesional, cumpliendo con todos los estándares que le marcan tanto manuales como leyes. Siguiente. Honradez. Honradez, pues, de eso no voy a hablar con ustedes, son abogados, no entienden el tema. Siguiente principio. Lealtad y respeto a los derechos humanos. Lealtad, y aquí fue el que usted me comentó. ¿Qué es la lealtad procesal? Que yo no voy a hacer o simular actos para tratar de ganar mi juicio. Que el fiscal no me va a esconder información para que él gane el caso. Que nos vamos a enseñar las cartas que tenemos antes de sentarnos a debatir. Entonces, es una condición, digamos, para hacer la contienda armónica. ¿Queda claro? A veces yo lo entiendo ya como que se ha desvirtuado, porque entonces me toca que las partes están ante el juez y le dicen, es que bajo el principio de deber y lealtad le informo que, y dicen cualquier burrada. Pues eso para mí no tiene nada que ver. Eso es una actuación entre las partes. Al juzgador le parece irrelevante si usted fue leal conmigo o no. Pero bueno, lo utilizan, ¿saben qué? Como un sinónimo de decirle al juez, bajo protesta de decir verdad, te lo juro por Diosito, que esto pasó así. Más o menos. ¿Han escuchado esto que acabo de decir? ¿En alguna audiencia? ¿Cuándo lo han escuchado? ¿O nunca lo han escuchado? ¿Nunca han escuchado que una de las partes diga bajo el principio de deber y lealtad? ¿No? Sí, doctor, por parte del Ministerio Público. ¿Y cuándo lo usa Sócrates? Mm, Generalmente yo lo he escuchado en las audiencias de control judicial, cuando uno lo está acusando básicamente de que ha hecho o no ha hecho, y él dice, no, pues bajo estos principios, yo sí he realizado tal cosa o no lo he hecho, ¿Y, y, únicamente. y qué hace el juez? ¿Ya le dijo bajo el principio de deber y lealtad y el juez le cree? No, pues nos da vista para que digamos si efectivamente es verdad o no. Exacto. Entonces les digo, se utiliza ya como una frase trillada, como bien dice Sócrates, es como para señalar, no, no, señoría, él está viniendo a mentir. Yo le digo bajo el principio de deber y lealtad que sí he hecho las actividades de las que me viene a acusar. Bueno, pues si las has hecho, entonces, ¿dónde está el registro? ¿Sí vamos entendiendo? Y muchas veces esto del principio de deber y lealtad son
frases huecas que vamos desvirtuando. Y el último principio es el respeto de los derechos humanos. Todo esto debe de regir, bueno, el principio de respeto de los derechos humanos, bien establecido desde el artículo 1 constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus funciones, de sus competencias, deben respetar, priorizar, proteger nuestros derechos humanos, de tal manera que si el Ministerio Público va a realizar un acto que atente contra ellos, deberá de abstenerse. Si se da cuenta que los policías, esto voy a decir algo que tal vez sea sorprendente para ustedes, que un policía golpeó y torturó a un ciudadano. Yo sé que ustedes nunca han escuchado de ello. Lo han visto creo que en las películas, ¿no? Pero piensen ustedes que pasase así un caso entre los 140 millones de mexicanos que hay. Pues el Ministerio Público tendría que inmediatamente detener ese acto, dar intervención para que se le inicie un proceso de tortura o de desaparición forzada o lo que sea al policía, al miembro del ejército, etcétera. ¿Queda claro? Entonces, yo sé que este último principio ustedes, en mi caso, le van a hacer porque en México lo que más sobra es respeto a los derechos humanos. ¿Están de acuerdo? Me parece hasta excesivo que lo pongan en la ley como si hubiera necesidad. Nunca ha habido una sola autoridad que violente un derecho humano en este país. Pero bueno, ya lo tenemos ahí. No le hagan caso, por favor. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que realizar? Bueno, no lo primero, sino una cuestión importantísima en la investigación. Dígame, Arturo. Sí, gracias, maestro. Ya en la práctica, estos principios, evidentemente digo, pues son importantes porque legalmente es la estructura, son el marco que van a encuadrar la investigación y la actuación, no solamente del Ministerio Público, sino de las partes, hasta de la misma, no sé si me atrevería a decir que de la misma autoridad que va a resolver. Pero ya en la práctica, ¿esto cómo lo usamos, maestro? ¿Cómo usamos los principios? Bueno, pues con la audiencia innominada de control de omisiones o negligencias en la investigación del Ministerio Público. Aquí, a diferencia de lo que usted infiere, a mí me parece que estos principios únicamente aplican para autoridades, porque así lo señala expresamente el artículo. Y la autoridad sí tiene que apegarse a estos elementos. Entonces, ¿cómo hago valer el principio de objetividad? ¿Cómo hago valer el principio de eficiencia? Ya lo vamos a ver más adelantito. Ahorita antes de llegar a ello, quiero ver primero qué cosas tienen que hacer y ya después cómo lo combatimos. Pero será con esta audiencia, le pondré, no sé, un ejemplo. Les voy a mandar un ejemplo de una audiencia para que lo platiquemos la siguiente semana. ¿Sale? Se las mando aquí para que vean justo qué ocurrió. Ahí lo hice valer como asesor jurídico, ni siquiera como defensor. Y fue por una omisión. Vea usted, por ejemplo, el artículo, permítame tantito, y ya lo había referido previamente. A ver, ayúdeme usted, el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 216, proposición de actos de investigación. Durante la Eso. investigación, perdón. Sí, léalo, léalo. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado como su defensor, así como la víctima o ofendido,
podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Exacto. Esto es lo que me platicabas, ¿no, Sócrates? Yo te propongo actos de investigación. Ok. Pero dense cuenta, es propuesta de actos de investigación y va a llevar a cabo únicamente aquellos que considere pertinentes. Pertinentes y útiles. ¿Qué es lo que dice Sócrates? Pues a mí agarre y me dice la autoridad. Pues eso no es ni pertinente ni útil. O no me contesta. ¿Qué plazo tiene para darme respuesta? 3 días. Pasa un mes y no me dan respuesta. No está siendo eficiente. Ya veremos qué podemos hacer cuando esto ocurra. Oiga, ¿por qué señala usted que no es pertinente? Para ello tenemos la audiencia de control en la investigación, que justo es la que les indico que hay que analizar si es permitible únicamente en investigación inicial o también en investigación complementaria. ¿Queda claro? Insisto, el criterio está dividido. Hay unos que te dicen sí, mientras sea etapa de investigación, porque el artículo dice durante la investigación. Entonces, no importa si es complementaria o inicial, tú lo pides y te resuelven. Hay otros que te dicen no, nada más será mientras el Ministerio Público funja como autoridad. O, como acertadamente ustedes indicaron, se trate de un acto que se tiene que realizar bajo el imperio del Ministerio Público como ente investigador, que yo como asesor o como defensor, pues no lo puedo hacer porque yo no puedo obligar a nadie. Piense usted, quiere un informe. ¿Sí se dan cuenta? Quiero un informe, no sé, de un tercero, que me proporcionen información bancaria de un tercero, pues va a estar bien complicado que yo lo pueda obtener. ¿Queda claro? Pero, insisto, esto lo veremos el martes. ¿Queda claro? Ahora, antes de meternos a los actos de investigación, quiero que primero hablemos de las medidas de protección. El Ministerio Público está facultado para realizar 2 actividades. Y esto, piénsenlo así. Bueno, piensen ustedes esto. El Ministerio Público, durante la investigación inicial, durante la fase de investigación inicial, puede realizar las siguientes consideraciones. Miren. Vean ustedes lo siguiente. ¿Qué tipo de actos va a poder realizar el Ministerio Público?
Ahora. Véanlo así. Primero vamos a tener esto establecido así nada más de manera didáctica, no quiere decir que los tiene que hacer así cronológicamente. Pero vamos a tener actos de investigación. Vamos a ver que a su vez los actos de investigación se dividen en dos tipos. Actos de investigación generales y actos de investigación específico. A ello me referiré más adelante. A su vez, también van a realizar actos administrativos de registro. ¿Estamos? Aquí es cuando se levantan actas, recaban datos de estadística, cuestiones así que no tienen una relación inmediata con la acreditación o no de una hipótesis normativa fáctica. ¿Queda claro? Piense usted el siguiente acto. Gire oficio a la Comisión de Atención a Víctimas para que se registre a tal víctima indirecta o víctima directa. ¿Se dan cuenta? ¿Eso tiene que ver con la investigación? No, es de distinta naturaleza. Después vamos a tener la emisión de medidas de protección. ¿De quién? De las víctimas. Y por último, puede emitir providencias precautorias. Entonces, vamos a hablar de estos actos. Todo esto lo vamos a hacer o lo puede realizar el Ministerio Público en la investigación inicial. ¿Puedo dejar de compartir mi pizarrón? Sí. Muy bien. Hablemos actos de administración, actos administrativos, perdón, no tiene mayor ciencia, ¿queda claro? Pues son los actos que va a realizar el Ministerio Público en su función de autoridad, obviamente encomendados por la ley, pero que no tienen relación directa con acreditar o no la hipótesis que estamos investigando. ¿Queda claro? Y así piensen ustedes estadística, controles, oficios, bla, 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 pero que no tengan que ver con la investigación. Muy bien. Actos de investigación generales y específicos los platicamos en la siguiente clase. Ahora hablemos, les decía, de las medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Pues vamos a entenderlo. Que estas medidas, piénsenlas ustedes que son de naturaleza transitoria, son actos jurídicos de naturaleza transitoria que tienen una
necesidad de cautela, es decir, las va a emitir el Ministerio Público siempre que sea necesario proteger a la víctima en la fase de investigación. De ahí su nombre, medidas de protección. ¿Pero qué vamos a proteger de la víctima? Pues, obviamente, su integridad física, emocional o incluso patrimonial. Por lo tanto, debemos de tener algunos elementos a considerar. Primero que nada, las medidas de protección, aquí esto es importantísimo, no se tienen que hacer a petición de parte. El Ministerio Público está facultado para emitirlas oficiosamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la víctima no tiene que llegar y decirme, protégeme. ¿Queda claro? ¿Que tiene la facultad de pedirlas? Sí. Pero lo ideal, lo idóneo es que lo haga el Ministerio Público. Ahora, ¿qué requisitos debe de cumplir o deben de cumplirse para que se emita una medida de protección? ¿Cuáles son los requisitos para que tengan validez las mismas? Acuérdense, principio de legalidad. El Ministerio Público debe de cumplir ciertos requisitos para que la medida sea válida, porque ya veremos que algunas medidas de protección van a requerir convalidación de una autoridad jurisdiccional, propiamente de un juez de control. Entonces, lo primero que nos debemos de preguntar es, pues, ¿qué deben de cumplir o qué debe de tener? Primero que nada, deben de estar fundadas y motivadas. Esto, pues ustedes saben que es un requisito establecido en nuestra Constitución. Y debe de ser así. Uno, fundado. ¿Qué artículo se me aplica expresamente al caso concreto? Motivado. ¿Por qué voy a aplicar la necesidad? Esto también les va a parecer a ustedes sorprendentes, pero creo que se ha dado un caso o dos en México donde el Ministerio Público es arbitrario y a veces emite medidas de protección de forma indebida. Por lo tanto, siempre va a estar esta exigencia. Fundar y motivar evita la arbitrariedad. ¿Queda claro? Posteriormente, se debe establecer la necesidad de la medida. Si no me dices por qué la estás dictando, espérame tantito que esto no se ve. Me tienes que señalar por qué quieres esta medida, porque esta es, ¿cuál es la necesidad de ella? Es decir, si el imputado representa un riesgo inminente contra la seguridad de la víctima o no. ¿Y por qué? No podemos presumir o dar por sentada
dicha circunstancia. ¿Están de acuerdo conmigo? Debe de existir algún riesgo inminente contra la seguridad de la víctima y este riesgo deberá de ser objetivo. Y esto tiene que establecerse al momento de que el Ministerio Público dicta la medida de protección. Compartiré para análisis un ejemplo de medidas de protección emitidas posiblemente de forma indebida, en el cual se le concedió el amparo a mi víctima. Bueno, en este caso no era víctima, bueno, en esa carpeta tenía el carácter de imputada. Pongo el típico caso. Se están peleando la guardia y la custodia de unos niños en un procedimiento de naturaleza familiar. El papá se lleva a la hija y presenta una denuncia donde dice: la mamá cometió un delito en contra de mi menor hija y solicito medidas de protección. Y ya con eso no le quiere regresar a la niña. ¿Han escuchado ustedes alguna vez un caso así? Y el Ministerio Público emite medidas de protección donde dicen: para salvaguardar el riesgo de la menor, que no se acerque a la mamá a la niña. Bueno, pues habrá que ver si esto es así de sencillo, ¿no? Entonces, siempre se tiene que establecer la necesidad. Esto es uno de los principales inconvenientes o errores en la práctica. El Ministerio Público, por regla general, no señala en qué consiste la necesidad. Entonces, si ustedes van como asesores o son ministerios públicos, tengan mucho cuidado con este requisito. ¿Queda claro? Posteriormente, se debe de emitir la medida de protección idónea. ¿Idónea para qué? Pues para proteger el bien jurídico tutelado de acuerdo a la necesidad que he indicado. Piénselo usted. No te acerques al niño. Oiga, pues tal vez, ¿qué no sería idónea otra medida? ¿Por qué utilizar inmediatamente la de mayor lesividad? No sé, habrá que ver. Pero también tendrás que justificar la idoneidad de la misma. Porque esta es la adecuada. ¿Queda claro? Eso es lo idóneo. Impongo esta y no otra. ¿Por qué? Pues porque esta es justo la que necesitamos. Ahora bien, al momento de emitir cualquier medida cautelar en la que estén inmiscuidos intereses de menores, de infantes, el Ministerio Público tendrá o tomará en cuenta el principio de interés superior de los niños, adolescentes, la prevalencia de dicho interés, para lograr una protección integral. ¿Se dan cuenta? Aquí se establece por mandato del legislador la protección a este grupo vulnerable, que son los infantes y adolescentes. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es el principio? Interés superior del menor. Ustedes saben que este principio lo tenemos establecido a nivel constitucional en el artículo 4 de nuestra norma suprema. Después, siguiente punto a considerar. El Ministerio Público puede utilizar como medidas supletorias o complementarias tratándose de delitos en razón de género
las que están establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, o la correlativa en el Estado de la República si es un delito de fuero común. Recuerden ustedes, hay ley general, perdónenme, hay ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. ¿Queda claro? ¿Puedo dejar compartir pantalla? ¿Todavía no? Ok. Piensen ustedes lo siguiente. ¿Dónde encontramos estas circunstancias? ¿O cuáles son los tipos de medidas que se pueden emitir? Abran por favor su Código Nacional de Procedimientos Penales y busquen ustedes medidas de protección. Insisto, las mismas pueden ser realizadas a petición de la víctima, ya sea directamente ella por conducto de su asesor, u oficiosamente por el Ministerio Público. Si ustedes se van al artículo 137 del Código Nacional, lo tienen a la mano, ¿ya puedo dejar de compartir? Ok. Sí, gracias. Ayúdenme, ¿quién tiene a la mano el artículo 137 del Código Nacional? Artículo 137. Medidas u órdenes de protección. Ok. El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que... Aquí tenemos varios de los elementos que acabo de señalar. Deberá de ser fundada, motivada y además idónea. ¿Y cómo voy a determinar la idoneidad? Pues me tienes que indicar la necesidad de la cautela. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Pues continuamos, perdón, Arturo. Cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendida. Aquí, ¿cuál es, de acuerdo con la ley, la necesidad de la protección? Lo acabas de leer. Cuando considere que Un riesgo inminente a la en contra de seguridad, la seguridad de la víctima u ofendido. ¿queda claro? Un riesgo inminente, no una suposición, no un a ver qué pasa, no. Un riesgo inminente. ¿Estamos? ¿Y quién tiene que ser? El imputado. Entonces, dense cuenta que esta siempre es una medida de naturaleza personal. El imputado no va a ir a afectar la seguridad de la víctima. No el patrimonio, no ta. ¿Qué cosa? La seguridad. ¿Sí vamos entendiendo? Porque cuando veamos medidas cautelares, ahí vamos a encontrar que las medidas cautelares son de distintas naturalezas. Aquí no, aquí siempre será personal. Ahora sí, leamos fracción primera, nada más para ver algunos ejemplos. Fracción primera. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. Ok. Fracción segunda. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre. Fracción tercera. Separación inmediata del domicilio. Fracción cuarta. Espérame, ahí, nada más paréntesis. La fracción 1, 2 y 3 requieren ratificación por parte de juez de control.
Esta ratificación, para ello, una vez que la dicte el Ministerio Público, dentro de los primeros 5 días, perdóneme, dentro de los siguientes 5 días o los días 5 posteriores, el Ministerio Público tiene que solicitar una audiencia donde exponga al juzgador, al juez de control, la necesidad de la cautela, la idoneidad de cada una de ellas, cuál es el riesgo objetivo e inminente a la seguridad de la víctima, y el juez en esa audiencia con debate de las partes podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas. Y el juez podrá imponer una medida cautelar. ¿Se dan cuenta entonces? Regresemos, ¿cuáles son las primeras 3 fracciones? Fíjense que es lo que el Ministerio Público está ordenando, y vean ustedes que no está facultado hacerlo a su voluntad. 1, prohibición de acercarse a una, ¿qué? A ver otra vez. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido. 1, ya estás violentándome mi derecho de autodeterminarme, ¿se dan cuenta? Siguiente, 2. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o ofendido o al lugar donde se encuentre. Ya estamos hablando otra vez. Un derecho fundamental. 3. Separación inmediata del domicilio. Aquí ya me estás diciendo, salte del domicilio. Piense usted, casos de agresiones, de violencia familiar. El Ministerio Público no me puede sacar de mi casa. ¿Quedan claro? ¿Quién tiene que ratificar eso? ¿Quién tiene que decir que eso estuvo bien hecho? Juez de control. ¿Quedó claro estas 3? Ok. Ya las siguientes no van a requerir que sean ratificadas por un juez de control. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces el Ministerio Público ordena cuestiones a las que no tiene derecho y se le caen al momento de que son, pensemos, lo ordena y no solicita la ratificación, pues ¿qué le va a pasar a esa medida de protección? ¿Pierde vigencia? Pues es inválida, ¿no? Ni siquiera tuvo vigencia, jurídicamente no existió. ¿Queda claro? A ver, ahora sí. Siguiente. Me parece que un compañero tiene una pregunta, ¿no? José Ian. Ah, ya, perdón, no había visto que levantó la mano, dígame. Gracias, doctor. Buen día. Precisamente tenía 2 dudas. Una, lo que ya nos aclaró sobre la falta de ratificación por parte del juez de control. Y la otra es sobre el inicio de la vigencia. En este caso, desde que se dicta por parte del Ministerio Público la medida, tendría vigencia, y en caso de que no se ratificara en esa audiencia que tiene que solicitar entre los 5 días siguientes, entonces perdería eh, fuerza vinculante. Entiendo que así sería, o tenemos que esperar hasta la ratificación de juez de control para que inicie vigencia esa medida de protección. No. Tiene la vigencia desde que es emitida y se te notifica. Bueno, se le notifica al imputado. Y la ratificación o no genera invalidez. Recuerden que nosotros tenemos la validez relativa, bueno, invalideces absolutas y relativas. Entonces, yo desde que te la emito, tú ya no puedes generar actos de molestia. ¿Por qué? Porque tengo que proteger inmediatamente a la víctima. Si después no es ratificado, pierde su validez. ¿Sale? Listo, muchas gracias. Para servirle, ¿quién más levantó la mano? Oye, ¿ya la bajaron o qué pasó? Bueno, ayúdenme entonces. Ahora leamos la siguiente fracción, por favor. Fracción cuarta. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima
que tuviera en su posesión el probable responsable. La entrega, perdón. Inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. Ok, pues bueno, dense cuenta ustedes que es una medida de protección, pues me atrevo a decir que se utiliza en mayor medida en casos de violencia en razón de género contra mujeres. En una gran cantidad de casos, o por lo menos de los que a mí me toca ver, pues tienen que huir del domicilio y se salen pues, prácticamente con lo que llevan puesto. Entonces se requiere la entrega de todas estas pertenencias. Porque muchas veces lo utiliza el agresor como una forma de presión. ¿Se dan cuenta? Pero ahí pues no requeriremos necesidad de que el juez lo autorice, pues es una cuestión incluso de primera necesidad. ¿Qué más? Siguiente. Fracción 5. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o ofendido o a personas relacionadas con ellos. Actos de intimidación, ¿como cuál se imaginan ustedes? Amenazas. Una amenaza. Bueno, cualquier tipo como que piensa bien lo que haces, no me vayas a denunciar porque mira que tienes hijos, bla, 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 bla. Entonces, obviamente, pues esto va encaminado a que la víctima no continúe con el caso, que ya no acuda a declarar, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, pues nada más te estoy haciendo una advertencia, no estoy afectando ningún derecho sustantivo y por lo tanto no es necesario que que, que lo ratifique un juez de control. Siguiente. Fracción 6. Vigilancia en el domicilio de la víctima o ofendido. Una vigilancia. Esto es lo que le llaman normalmente acá en Ciudad de México un código águila. ¿En qué consiste? Pues que va a estar de la mano el auxilio judicial, van a estar vigilando que no haya ninguna acto de violencia en contra de la víctima. Insisto, pues es de las más comunes. Ahí, ¿por qué no hay autorización judicial? Pues porque no se está ni entrando al domicilio ni nada, simplemente se está pidiendo que se vigile que no vaya a haber nueva agresión. ¿Sale? Siguiente. Fracción 7. Protección policial de la víctima o ofendido. Protección policial. Nuevamente, pues en dado caso de que llegue a existir alguna violencia, deberá acudir inmediatamente la policía a protegerlo. Pues habrá que analizar en la práctica cómo se hace, si es o no válida. Bueno, útil, mejor dicho, porque pues en una gran cantidad de casos, pues nada más se presenta una vez y nunca más vuelven a ir a ver a la víctima. Entonces, esto hay que analizarlo, ¿no? Siguiente. Fracción 8. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima o ofendido en el momento de solicitarlo. Auxilio inmediato. Perdón, este es el que le llaman coloquialmente el código águila.
que se supone que hay una protección para la víctima y que debe de ir inmediatamente la policía. ¿Estamos? Siguiente. Fracción novena. Traslado de la víctima ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendentes. Y Igual es una medida que en gran cantidad se realiza para delitos de violencia de género. Ante la agresión del domicilio, el agresor no se quiere salir, o él es incluso el propietario, pues lo que normalmente pues es llevémosla a un refugio, un albergue, para evitar mayores actos de molestia. O que incluso lleguemos a hablar ya de un feminicidio, ¿queda claro? Incluso este caso que les acabo de compartir, ¿ya lo vieron? Amparo indirecto, hay un PDF aquí en el chat. Aquí en nuestro chat de aquí, del Zoom. Por favor, mándenlo al chat de WhatsApp para que ahí lo tenga quien no está en nuestra clase el día de hoy. ¿Me ayudan mandándolo al chat? En este caso, mi representada tuvo que irse a un refugio. ¿Sale? Entonces, chequen ustedes este caso. Siguiente fracción. fracción décima. El reingreso de la víctima ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Entonces, aquí tenemos todas las fracciones que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí puse el reingreso. Bueno, te tuvimos que sacar por alguna necesidad y veremos que reingreses. Ahora, en caso de incumplimiento a cualquiera de estas medidas de protección, el Ministerio Público, en su carácter de autoridad, puede imponer las medidas de apremio establecidas en este código, que van desde la multa hasta el arresto. ¿Queda claro? Entonces, estos son por cuanto hace a las medidas de protección. La siguiente clase, recuérdenme que platiquemos de las medidas de aseguramiento para la reparación del daño. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ninguno. Bueno, pase excelente resto de mañana y nos vemos por acá el martes. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias.